Muchas bendiciones para todos, amados. Soy el pastor Jorge Justi y les doy la bienvenida desde aquí, desde la sede del Ministerio Palabra y Verdad en Hollywood, Florida. Hoy comenzamos otro mensaje más en vivo desde nuestros estudios y les envío una invitación para que se conecten, para que compartan, para que hagan grupos y así puedan, la mayoría de las personas en sus contactos puedan participar de la bendición que vamos a tener en el día de hoy con el mensaje que nos trae nuestro Señor a través de mí. Hoy he titulado el mensaje El Señor te dice, ve. El Señor te dice, ve. Y se basa, amados, en el pasaje bíblico que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 23, que dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Oremos, hermanos. Gracias te damos, Señor, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos, te damos la honra a ti, Señor. Venimos a ti con un corazón humilde, contrito, Señor, para que perdones nuestros pecados y podamos acercarnos así a el trono de tu favor y gracia y recibir el mensaje que viene directamente del Espíritu en nuestro espíritu, Señor, y que obre en nosotros la transformación y el propósito por el cual has enviado la palabra. Dice tu palabra, Señor, que cuando se lanza no regresa vacía. Esa palabra tiene un propósito y no regresa hasta que no cumpla el propósito por el cual fue lanzada. Así es que yo te pido esta noche que nos bendiga, Señor, que nos proteja, que nos des discernimiento, que nos ilumines con este mensaje. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amados, tenemos varias personas conectadas esta tarde. Vamos a ver quién está. Por ahí está la pastora Anielka, el pastor Jenner, Abel Ruth, de allá de El Tuma, Nicaragua. Tenemos a Dolores Piñeiro de Cuba, muchas bendiciones. Tenemos a Guidi Merced, la mamá de mi hija también, te bendigo. Esther Villalonga, muchas bendiciones, Esther, siempre asidua participante de nuestros mensajes. Aide Ramírez, Aide, te mando un saludo y te bendigo también en el nombre de Jesús. Eidita Olivas y Roberto Pérez Díaz están también mirando nuestro mensaje. Muchas bendiciones y bienvenidos. Rosa Morales también, te bendigo, Rosita, y se siguen conectando más a medida que va pasando, ¿verdad?, el tiempo. Así es que vamos a pasar de lleno al mensaje. Sabemos que en toda la Biblia, amados, Dios le hace un llamado a la humanidad para que le sigan. Y esto lo hemos visto ya en mensajes anteriores que hemos traído y en varias formas y maneras, lo vemos en la palabra también, que el Señor quiere restablecer una relación directa con cada uno de nosotros, porque esa relación se rompió al entrar el pecado en la vida del ser humano. Y desde ese momento, hasta el día de hoy, como buen Padre Celestial, pues Dios ha querido que los que se habían perdido o que los que están perdidos y muertos en el pecado fueran rescatados y traídos a Él. Dice la palabra que Él envió a su Hijo, según el Evangelio de Lucas, capítulo 19, verso 10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Ahora bien, en cierto momento en nuestro caminar como cristianos pudiéramos llegar a pensar que estamos completamente listos, que ya nos sentimos preparados. Pero les digo una cosa, amados, la preparación necesaria no se produce de una manera instantánea, no se produce de la noche a la mañana. De hecho, este proceso de preparación es uno que debe continuar ininterrumpidamente. Es un proceso que continúa durante nuestra trayectoria aquí en esta vida y es muy peligroso quedarse estancado en el nivel de experiencia en el cual estamos actualmente, independientemente de cuál nivel sea. La vida cristiana exige preparación y más preparación. Y no estoy refiriéndome
a una preparación académica formal donde haya que ir a la universidad, coger cursos y cosas así. Es una preparación espiritual. Es una preparación donde estemos dispuestos nosotros a someternos a recibir a Jesucristo en nuestro corazón y seguir esas enseñanzas. Y es por eso que el primer punto que debemos recordar de este mensaje, mis amados, es la preparación es continua. La preparación es continua. Dice la palabra en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versos 23 y 24, y esta es la traducción de la Reina Valera contemporánea. Nos dice: por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí la ofrenda delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y después de esto vuelve y presenta la ofrenda. Cuando una persona acepta a Jesús, siente un entusiasmo tremendo. Todos hablamos de ese primer amor, todos hablamos del gozo y del entusiasmo que siente uno al haber aceptado y haber experimentado esa transformación que hace Jesucristo cuando verdaderamente entra en nuestro corazón. Somos inmediatamente atraídos por ese sentido de sacrificio para el Señor, de hacer algo por el Señor, de no quedarnos callados, de ir y buscar y llevar la palabra a otras personas. En términos humanos, ese sentimiento de heroísmo nos invade. Nos creemos que podemos ir al mundo y conquistar a todas las almas para el Señor. Sentimos que tenemos que defender y compartir el Evangelio con otros porque pensamos que eso es lo que Jesús espera de nosotros. Y pues nos lanzamos a conquistar al mundo para Jesús. Pero mis hermanos y hermanas que me están escuchando, me están viendo, si nos ponemos a analizar detalladamente las palabras que vimos en este verso que acabamos de leer, veremos que esta pone a prueba súbitamente esa ola de entusiasmo y ese deseo de ir a conquistar al mundo y el deseo heroico de actuar inmediatamente. Nos resuena en nuestra mente la frase: ve y reconcíliate primero con tu hermano. Ve y reconcíliate primero con tu hermano. ¿Qué quiere decir esto, mis queridos amados y mis queridos hermanos? Este es el ve de la preparación. Cuando el Señor te dice ve y reconcíliate con tu hermano, es el ve de la preparación y es el que hace que la palabra de Dios te escudriñe. ¡Wow! ¡Qué poderosa es esta palabra! Porque siempre hemos hablado de que nosotros debemos escudriñar la palabra del Señor, que cuando empezamos y aceptamos como nuevos creyentes, debemos profundizar en la palabra y escudriñarla. Pero ahora el Señor nos dice que la palabra es la que nos escudriña a nosotros. ¿Y cómo así, amados? ¿Cómo podremos decir que la palabra nos escudriña a nosotros? Pues porque el sentido heroico del sacrificio no es lo suficientemente bueno. No solo basta con querer hacer, porque el Espíritu Santo detecta en nuestra vida, y me incluyo yo también, nos detecta en nuestra vida naturaleza de cosas que no son útiles para Él. Entonces esta palabra es la que nos escudriña a nosotros, entra directamente al corazón nuestro para descubrir esas cosas que están escondidas, están profundas ahí y que no las hemos visto y que no son agradables al Señor. Solo Dios descubre esa naturaleza en ti. ¿Tienes algo que ocultas? ¿Tenemos algo que le ocultamos al Señor? Dejemos entonces que el Señor nos escudriñe con la luz de su palabra. Si hay un pecado en nuestra vida o algo que está escondido en los recónditos de nuestro ser, te va a ser revelado por el Espíritu Santo. Y debes no solamente admitirlo, debemos admitirlo no solamente, sino también confesarlo. Estamos dispuestos a obedecer al Señor y al Maestro, por mucho que sea humillado tu derecho sobre ti mismo. Esto es una cosa importante porque nosotros, toda la base de nuestra humanidad y de nuestro ser ante la sociedad se basa en el orgullo que cada cual tiene como ser humano. En el orgullo propio que llaman. Ese orgullo propio que todo el mundo defiende a capa y espada. Estamos
dispuestos nosotros a humillar y a entregar ese derecho sobre nosotros mismos al Señor. No debes pasar por alto esta convicción que viene del Espíritu Santo. Si Él lo ha traído a tu mente, este pecado y este recuerdo, es porque es importante y por eso es que lo ha sacado a la luz. Si en verdad quieres ser un discípulo de Jesucristo, mi hermano, mi hermana que me estás escuchando, debes renunciar a este derecho a ti mismo. Y debemos aceptarlo y confesarlo. Ve y reconcíliate primero con tu hermano. Ve y reconcíliate primero con tu hermano. El segundo punto es la relación debe ser genuina. La relación debe ser genuina. Dice el Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 41, y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. La enseñanza de Jesús aquí, nuestro Maestro, se puede resumir en lo siguiente, amados. La relación que Él exige de nosotros es imposible a menos que haya hecho una obra milagrosa en nosotros el Espíritu Santo. ¡Wow! Poderoso. ¿Sabes? Jesús requiere de nosotros que no exista ni siquiera un vestigio, ni una traza de resentimiento en nuestro corazón cuando nos enfrentamos ante una tragedia o una injusticia o una tiranía. Que no se cree en nosotros un sentimiento ni de odio, ni de resentimiento, ni de celo, ni nada de estas cosas cuando estamos enfrente a algo que nos perturba en el espíritu. No hay entusiasmo suficiente que pueda soportar la presión a la que un discípulo de Jesús pueda ser sometido. ¿Por qué? Porque tenemos que someternos a la mansedumbre. Jesús dijo, sean mansos como yo soy manso. La mansedumbre es una de los elementos del fruto del Espíritu y esa es parte de que nosotros debemos siempre estar presentes para evitar que caigamos en la trampa que nos tiende el enemigo de tener ese tipo de resentimiento en nuestros corazones. Lo único que puede sobrellevar esta presión es una relación que haya sido examinada, purificada y probada hasta que quede un solo propósito y podamos decir entonces estamos aquí para que Dios nos envíe a donde Él quiera. No es a donde nosotros queremos o nos sentamos cómodos en servir, porque debemos recordar que la obra que el Señor pone en nuestro corazón es su obra. Nosotros somos mayordomos, nosotros somos los administradores y debemos ir donde quiera que Él nos envíe. Y hay muchos ejemplos que podemos citar donde esto es una realidad y es una verdad. Cualquier cosa puede nublarse o cambiar, pero jamás debe cambiar nuestra relación con Jesucristo. Eso debe ser claro y detallado y definido, y ahí no hay negociación, ahí no hay trance, ahí no hay trueque, ahí no hay nada. Simplemente esa relación con Jesucristo debe ser sólida, inamovible. ¿Se acuerdan del Sermón del Monte donde Jesús hizo las bienaventuranzas? Ese sermón no es una idea, no es un ideal inalcanzable, sino es una declaración de lo que sucederá en nuestras vidas cuando Jesús verdaderamente haya reemplazado nuestra naturaleza por la naturaleza de Él. Cuando verdaderamente nosotros hayamos aceptado a nuestro Señor, a nuestro Maestro en nuestro corazón, entonces esas bienaventuranzas entran y se hacen realidad en nuestras vidas. Si esperamos ser discípulos de Jesús, amados, ocurrirá de manera sobrenatural o milagrosa a través del Espíritu Santo. Mientras pensamos que somos discípulos porque nosotros deseamos ser discípulos, o porque vamos a una clase, o un seminario, un discipulado, nunca, escúchenme, amado, nunca seremos esos discípulos. Acordémonos que Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 15, verso 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto. Así es como comienza la gracia de Dios en nuestras vidas. Es un apremio, es un impulso del que no podemos escapar.
Tal vez podemos desobedecer en algunos momentos, pero nunca lo podremos crear nosotros, ese impulso y ese deseo, porque eso viene de la gracia de Dios y Él reparte la multiforme gracia de Dios como el Espíritu, dice la palabra en una de las cartas del apóstol Pablo, como al Espíritu Santo le plazca. Ese acercamiento a Jesús es una obra de la gracia de Dios, la cual nunca podremos descifrar ni saber cuándo ni cómo entró en nosotros. Eso lo determinó el Espíritu Santo, cuando verdaderamente en esa preparación que debemos hacer en nuestras vidas se manifiesta en nosotros esa gracia. El Señor crea discípulos milagrosamente, amados, y por llamado divino, sin basarse en nuestras habilidades naturales o humanas. Él no nos pide que lo que hacemos fácilmente por naturaleza, Él no nos pide que hagamos eso, sino aquello a lo cual somos perfectamente aptos por la gracia de Dios. Es por eso que Él no buscó sabios. Es más, Él dijo que Él iba a humillar a los sabios y escogió entre sus discípulos gente común del sitio, de la región, y los discipuló a través de la gracia de Dios que era la que Él traía consigo. Y es entonces, amados, donde se manifiesta la cruz que dice el verso base de este mensaje que debemos soportar cada día. Jesucristo dijo, si alguno quiere seguirme, tome su cruz cada día y sígame. Y sea mi discípulo. El tercer punto y el final, amados, es que debemos renunciar a todo. Y todo es una palabra definitiva. Todo es todo. Todo es todo. Juan le dijo a Gallo, yo quiero que tú prosperes y que seas prosperado, que tengas salud y que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Entonces debemos renunciar a todo. Dice las Escrituras en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 57, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. La contestación de Jesús al comentario de este hombre fue una para crear en él un desánimo severo y contundente, porque el Señor sabía lo que había en el corazón de ese hombre que le dijo eso. Quizás nosotros pudiésemos pensar que Jesús habría perdido la oportunidad de ganar un discípulo, que aquel estaba dispuesto a seguirlo a donde fuera, pero ¿cómo es posible que lo hubiese desanimado tan severamente? Quizás piensan algunos. Amados, nunca debemos poner en tela de juicio las acciones de Jesús, porque cada vez que Jesús hacía algo había un propósito que no era de Él, sino de su Padre Celestial. Recordemos que dice la palabra que los pensamientos de Dios no son iguales a nuestros pensamientos. Las palabras de Jesús eran fuertes en algunos momentos y hasta en cierto punto eran hirientes y ofensivas, hasta que no quedaba en el alma o en la esencia de esa persona nada que pudiese herir u ofender. Perdón, Jesús no tuvo ninguna lástima en traer a la luz algo que pudiera arruinar a una persona en el servicio de Dios. Él hablaba contundentemente y Él traía las cosas a la luz, como es que nos está diciendo que nosotros hagamos al irnos preparando y a reconocer que existe quizás algo en nosotros que nos pueda impedir ese servicio que podemos darle al Señor por nuestras acciones o por nuestros resentimientos que podamos haber traído en nuestro corazón. Y Jesús se lo decía directamente a la gente. ¿Y saben por qué lo hacía eso, Señor? Señores, mis queridos amados, hermanos, hermanas, porque las respuestas que Jesús daba no estaban basadas en caprichos personales de Él, ni en un pensamiento impulsivo que se le ocurrió en ese momento, sino en el conocimiento de lo que hay en el interior del hombre. Jesús conocía la naturaleza del hombre. Él conoce el corazón de cada uno de nosotros. Y escúchame bien, amado, lo que quiero decirte en esta noche. Si el Espíritu Santo trae a tu mente una palabra que te hiere o te ofende, es que Él quiere que esa parte de tu vida muera para siempre. Esa parte no puede estar compartida con todo lo que tiene el Señor para darte, para que tú puedas entonces entrar al servicio total de Él.
Si el Espíritu Santo trae a tu mente una palabra que te hiere o te ofende, es que Él quiere que esa parte de tu vida muera para siempre. Cuando Él dice en el verso 58 del capítulo 9 de Lucas, que es el que sigue al versículo que acabamos de leer, cuando Él dice que las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza, lo que Él le decía a ese hombre que le dijo que lo iba a seguir a donde quiera, es que no pensara que el servirle a Él iba a ser una tarea agradable, que iban a gozar y a disfrutar de cosas materiales y de lujos y de cosas buenas, que sería una tarea ardua y que el rechazo solamente dejaría en pie al Señor y a Él y a una renuncia total. Solamente cuando nosotros servimos al Señor desinteresadamente, el que va a quedar de pie es el Señor. Porque la honra y la gloria es para el Señor en nuestro servicio, cualquiera que sea. No es para beneficio, no es para alabanza y la gloria y honra de nosotros, sino para alabanza, la honra de nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos dice, amados, que debemos dejar que las personas vayan y vengan, pero nosotros debemos guiarnos solamente por la relación individual y la personal con Él. En el verso 59, este hombre le pide que lo deje ir a enterrar a su padre. Si seguimos leyendo el capítulo 9. El hombre le pide que lo deje ir a enterrar a su padre, y en su mente este hombre no quería ni defraudar a Jesús, ni quería herir a su padre tampoco, ni a su familia. Cuando orientamos nuestro sentido de lealtad hacia nuestros parientes, o hacia nuestra familia, o hacia nuestros amigos, o a nuestra condición de ser humano, en lugar de hacerlo primeramente hacia Jesucristo, Él queda relegado a un lugar inferior al que debería estar en nuestros corazones. Cuando tenemos un conflicto de lealtades, amados, debemos siempre obedecer a Jesucristo, cueste lo que cueste. La renuncia debe ser total. Muchas personas no entienden o están influenciadas todavía por lo que piensan los amigos, qué va a decir fulano, qué piensa aquel, el otro. Siempre debemos obedecer a Jesucristo, cueste lo que cueste. Por último, amados, en el verso 61, dice Lucas, capítulo 9, verso 61, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida de los que están en mi casa. Quien pone esta condición ante esta situación es el que está impetuoso y listo y con brío, pero cuando llega el momento nunca va. Aquel hombre tenía sus reservas acerca de ir. Y entonces lo que hacía era que simplemente buscaba una excusa. Déjame yo ir a despedir a los que están en la casa, porque... Y su renuncia, amados, no era total. El exigente llamado de Jesucristo no da lugar a despedidas, las cuales son paganas por la forma que a veces las usamos. Quizás, déjame darme la última copita, déjame darle el último bailecito antes de ir a seguirte completo y dedicarme totalmente a ti. La última fiestecita en familia, decirle adiós a los que están por allá. Esas despedidas no deben dar lugar a no ir y seguir a Jesucristo. Una vez que Dios te llame, hermano o hermana, empieza a avanzar inmediatamente sin detenerte nunca. Eso fue lo que hizo Abraham cuando él le dijo, deja a tu padre, a tu parentela. Él recogió sus cosas y se fue, no habló, ni le vamos a sentarme con Sara a discutir esto, a ver qué cree que no. Él obedeció inmediatamente a esa orden. Cuando Jehová le dice a Abraham, lleva a tu hijo Isaac al monte y sacrifícalo para mí, él no cuestionó, él cerró, agarró y cogió el hijo, se llevó la leña y vamos para allá. Y así sucesivamente muchos en la Biblia han hecho eso. ¿Que va a ser fácil, amados? No.
¿Quién dijo? Nadie dice en la Biblia que va a ser fácil. Recordemos lo que dice Lucas capítulo 6, verso 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os apartéis de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Esa bienaventuranza se resume en el servicio y el sacrificio que nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer por seguir a Jesucristo. Y vamos a tener ataques y vamos a tener contiendas y la gente va a hablar mal de nosotros y todo va a estar en contra y todo va a ser indicio como de que no debemos seguir. Pero si alguien dice que lleves la carga 1 milla, lleva 2, dale 2 millas. En conclusión, amados y hermanos, hermanas, cuando el Señor nos dice, ve, debemos hacerlo manteniéndonos primeramente, continuamente preparados. Segundo, con una relación genuina e inamovible. Y tercero, con la convicción de una renuncia total a nuestro derecho propio y a nuestros sentimientos y emociones humanas. Y después de esta palabra de exhortación que hemos hecho, si tú en tu corazón no has aceptado al Señor Jesús y quieres hacer un compromiso genuino y verdadero de seguirlo, de seguir su palabra y de llevar este evangelio y de llevar el testimonio tuyo, puedes hacerlo en el día de hoy. El Señor te está invitando, aunque te está diciendo no va a ser fácil. Tienes que hacer un cambio radical. Dice que no podemos seguir haciendo lo mismo continuamente y esperar resultados distintos. Tenemos que tomar una decisión firme para hacer un cambio radical en nuestras vidas y seguir hacia adelante bajo la enseñanza y bajo la palabra de Jesucristo, que es la que nos lleva al Padre, porque Él es el camino, Él es la verdad y es la vida. Y si estás dispuesto a hacer ese cambio, puedes conmigo repetir esta corta oración, levantar tu mano, cerrar tus ojos y decir, Señor Jesús, yo te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y Salvador. Me arrepiento de mis pecados, perdóname, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida y hazme un seguidor tuyo, que cuando comience este caminar, siga adelante sin mirar hacia atrás, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y a ti que te has apartado quizás de los caminos, que todavía estás pensando o que todavía estás así medio indeciso, tienes también la oportunidad de que el Señor espera que vengas a Él y que hagas un compromiso total, una renuncia total, una relación absoluta con nuestro Señor y que continúes preparándote para que sigas la obra que el Señor te ha puesto en tu corazón, que debes seguir. Ir y hacer discípulos. El Señor te está diciendo, ve. Así que muchas bendiciones para todos los que se han conectado. Vamos a ver aquí si hay alguna persona más que se me quedó sin saludar. Por ahí está Rosa. María Sánchez, muchas bendiciones, María. Maura Espinola Núñez, bendiciones para ti y bienvenida. Félix Martínez, muchas bendiciones, Félix. Mi hermana Alba, por ahí está, te bendigo, allá en Puerto Rico. Faustino Terán Chacón, muchas bendiciones, Faustino. Kevin Andrés Bernal, también nos está viendo, muchas bendiciones. Susana Argüello, bienvenida Susana nuevamente y muchas bendiciones. Elizabeth Balcés, muchas bendiciones, Elizabeth, te bendigo. Wesley Cardoso, José David Camacho, Nora Salari, Nora, God bless you, Nora, muchas bendiciones. Y creo que eso es todo lo que tengo aquí. Recordándoles que pueden hacer sus peticiones de oración, se van a la aplicación móvil de Palabra y Verdad que está en la tienda de Apple y de Google Store para que puedan bajar esa aplicación. Ahí tienen todos los recursos.
pueden tener sus peticiones de oración, yo las contesto. Y lo pueden hacer también aquí por escribiéndome en los mensajes. Y también la página de nosotros que sale en pantalla luego al final del mensaje, todas las plataformas digitales que nosotros tenemos para la expansión del reino de Dios aquí en la tierra, que fue la misión que nos puso nuestro Señor. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Yo los bendigo a todos esta noche en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Buenas noches a todos.